Buenas noches. A continuación voy a explicar un resumen rápido, breve, de lo que es el capítulo 7 de, de revisión de lo que es el sistema de FPGA de la CIBU en general de Xilinx de la serie 7000. Entonces, lo que se presenta aquí es la idea de implementar el un sistema en chip, un sistema en chip en proyecto de trading electrónico. Entonces, en la primera parte se nos hace saber cómo deberíamos instalar el Vivado, que es el programa con el que vamos a hacer el ejemplo, en diferentes sistemas operativos y con los requerimientos que necesitamos. Esto no es muy importante. Aquí nos ponen ya los requerimientos de la microarquitectura para nuestro proyecto de COC del sistema de trading. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar el sistema a través de paquetes de Ethernet, del puerto de Ethernet de como tal el chip físico, en el cual se va a hacer un request de aceleración. Se tiene que hacer una cola de aceleración de este request, pues localizada en el eje programable del sistema on chip. Esto tiene que tener la descripción del DMA en la dirección del archivo digamos, del dispositivo, el número de paquetes recibidos y un estado de aceleración, de en qué estado está la aceleración. Esto tiene que estar pues de acuerdo con la velocidad y la cantidad de paquetes que recibe el protocolo de usuario y pues que el procesador del dispositivo nunca debe bloquear un request en el buffer. Este software notifica el hardware que hay eh, paquetes de Ethernet dentro de la memoria que necesitan procesamiento y filtrado. El hardware recibe esa información del Cortex y hace pues el procesamiento de los paquetes. El hardware hace un aviso de la cola de compra. Aquí se toma como tal la dirección asociada con el archivo y se pone en una cola de reciclaje. Aquí pues notifica al algoritmo que se tiene que hacer, digamos, la venta y pues aquí la compra. Eh, y aquí pone la descripción de DMA con el protocolo de usuario. El hardware aquí luego hace envía pues a la base de datos del mercado pues, el estado de la cola de datos del mercado también. Y una vez que esté inspeccionado todo esto, el hardware de aceleración notifica al procesador que esto ha sido procesado y pues que haga el procesamiento sobre los que ya faltan. Eh, pues esto es en esencia todo. Lo que hace es verificar constantemente el estado de compra, el estado de venta del trading en términos de dirección e información de los paquetes. Esto lo hace a través de los mecanismos propios de la FPGA del procesador, a través de direcciones y de un ciclo constante en el buffer de pues ambas partes. Entonces esto dice que es fácil de implementar ya que se usa un procesador microblaze en conjunto con el procesador Cortex. Aquí explican la lógica y aquí explican el tipo de paquetes, o sea, lo que incluye el paquete como tal de cada cosa. El tipo de paquete, tiempo, tipo de transacción, detección de errores, que eso pues ya tiene que ver con el debug,
pero pues te lo explicaré. Entonces, aquí comenzamos con la implementación como tal. Creamos un proyecto en el Vivado, elegimos la serie de generación de las tarjetas, la tarjeta, que necesitamos que sea PSPL para hacer la configuración de los bloques de RAM, la GPIO y la lógica programable dentro de los sistemas de procesamiento y PL, ya que vamos a usar dos bloques de procesamiento, como os explico antes. Entonces esto nos lleva a un proyecto esquema, plantilla, en la cual pues tiene una parte de interconnect para hacer de interconnect, una parte de interrupt, que pues y unos registros. Entonces esto nos permite, digamos, configurar como tal cómo será el envío de datos y las conexiones, pues una relación física y digital, para programar nuestra FPGA. Entonces aquí creamos como tal, simplemente estamos modificando los valores del mío, o sea, de los pines físicos que necesitamos usar. En los mío, periféricos, aquí cambiamos el clock para nuestra tarea con los requerimientos que se tiene. Eso se hace, pues, como tal se pide. Nuestros interrupts, esto es para pues, realizar la conexión entre los, los interconexos a la parte de conexiones del Cortex con la parte de conexiones del Microblaze, que es nuestro segundo sistema de procesamiento. Entonces, aquí se nos pide pues verificar esto de nuestros interrupts y de la interconexión. Entonces, y ya, aquí creamos el bloque de nuestro segundo sistema de procesamiento Microblaze. Este programa tiene como tal una función de autoconexión que pues conecta clocks y diferentes pines de los bloques que no están conectados. Aquí cambiamos las características de nuestro microblaze para nuestros requerimientos previamente mencionados, cantidad de direcciones, número de direcciones leídas, escritas, eh, y como tal las características las especificaciones técnicas de nuestro procesador microblaze, y ancho de banda, velocidad de envío de datos. Aquí nos pide configurar nuestros bloques de conexión para pues, hacer la conexión entre estos dos bloques. Esto lo hacemos a través de un bloque pequeñito que conecta, eh, pues estas dos partes, y necesitamos un timer que pues corra nuestros dos sistemas en sincronía. Aquí pues simplemente hacemos la conexión completa, así es como queda, ya que hay hartas partes en ambos sistemas de procesamiento. Aquí tenemos que configurar la cantidad de interrupts que tiene nuestro sistema de Cortex y hacer una conexión a través del sistema que hemos solicitado previamente los requerimientos, que es el IRQF2P, con el cual vamos a hacer la conexión tal del Microblaze con una zona del Cortex. Aquí tenemos que entrar a la zona de IPs del pues ambos programas y pues configurar como tal cuáles serán los valores de dirección de cada programa, de cada parte de los bloques de cada sistema de procesamiento. Verificar esto muy bien. Aquí son dos partes de los constraints, que son relaciones de pines digitales, y el PPA, que es un análisis que se puede pues hace con respecto a consumo de potencia, eh,
tiempos, o sea, frecuencias de nuestro sistema, de ambos sistemas, y términos de IPs, ya que pues esto puede cambiar mm, dependiendo de nuestros requerimientos, el tamaño, digamos, del trabajo. Parámetros que pueden afectar este sistema análisis, pues cómo hacer estos análisis, parámetros que pueden hacer cómo afecciona la implementación, como en demás proyectos que hemos hecho en el Vivado, la integración de los subsistemas. Entonces aquí simplemente hace una integración pues, de los sistemas para crear esto, que es un eh, top level RTL que pues, se nos pide en el proyecto. Y se verifica pues por último ya creo que ese es el penúltimo paso. Con simulación se verifica este RTL creado. Aquí comienza pues como tal el aprobar todo. Verificamos que todas nuestras interfaces estén bien configuradas. Usamos aquí otra vez verificación con test bench. Y aquí ya es lo último, que es la implementación. Generación de la imagen, del rama, de diseño, del bitstream, que es lo básico del Vivado. Entonces aquí se nos dice que pues en este proyecto intenta unir una parte de hardware con software, pues usando nuestras Xilinx, sistema on chip de Xilinx 7000 con los requerimientos. Unimos sistemas PL con el sistema de procesamiento, son tipos del Vivado. Y esta es la última parte que hicimos, que es la verificación del hardware usando un test bench de RTL para simular todo el proyecto, como sería, digamos, en físico. Y ya por último la implementación. Este proyecto pues se hizo en Vivado, digamos que hay eh, una característica, digamos, una notación importante es que eh, en la conexión con el interconnect toca configurar bien los tipos de conexiones porque estas conexiones, como se generan automáticamente, pueden ser singles, o sea, únicas o dobles, o por bus de datos. Entonces a veces hay conexiones mal hechas, los clocks a veces están mal configurados, entonces toca verificar bien las conexiones entre los dos sistemas. Y pues es todo. Buenas noches. Ahora voy a explicar lo que se debería hacer para que el proyecto que fue anteriormente especificado en la actividad 7 pueda implementarse, pero ahora en un software que es el mismo Xilinx, que se trata de Vitis. Este, en lugar de ser un software dedicado más al hardware del sistema SOC, es más directo al software. Entonces, en lugar de cuando era la FPGA que podíamos implementarlo como viendo sus partes en la FPGA y definiendo todas sus variables, ahora más que todo es para definir cómo sería a través de un programa. Obviamente teniendo el mismo centro que sería el ETS, el Electronic Trading System, que fue implementado en la práctica anterior. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es que debemos exportar el hardware. Prácticamente se hace de la siguiente manera, le das en File, Export y Export Hardware. Después de esto, pues simplemente se siguen las instrucciones. Aquí es algo fundamental saber lo que para nuestra aplicación vamos a, en lugar de escoger la opción predeterminada que es la de presíntesis, escogemos la de Include Bitstream. Finalmente, simplemente escogemos una ubicación donde podemos guardar el proyecto y, y eso sería el primer paso para solo los prerequisitos para hacerlo. Entonces,
Lo siguiente sería lanzar prácticamente por medio de comando, ya sea que utilizando un, una máquina virtual de Ubuntu o en nuestro caso que también utilizamos pues el mismo Ubuntu como host, pues utilizamos estos comandos cambiando esta parte de Tools Install Director, donde es por la dirección donde tenemos guardado el Viva. Perdón, el Vitis. Entonces, después de eso, pues lanzamos el proyecto. Y pues esta sería nuestra pantalla de bienvenida con la que iniciaríamos. Entonces, aquí lo que queremos hacer es lanzar un proyecto de aplicación. O bueno, crearlo prácticamente. Y pues después de eso vamos a definir cómo se crea a partir del sistema SOT que ya habíamos creado anteriormente. Entonces, esta es la primera parte que es definir cómo hacer nuestro archivo XSA. Y pues como ya sabemos, lo pasamos de un tipo VIA a un XSA, que es el formato de BITIS. Bueno, ahora el siguiente paso para continuar con el proyecto es definir los microblades que se han utilizado anteriormente. Entonces, como decíamos aquí, pues en lugar de especificarlos todos como los puertos de salida y las frecuencias de cada uno, o quitarle como en los casos en la actividad anterior el USB 0, etcétera, en lugar de eso pues se hace un pequeño procedimiento un poco más sistemático. Además, como ya partimos de base del proyecto anterior, entonces lo que se hace es simplemente nombrar los componentes, pues como uno los quiera llamar, y asegurarnos de que puede ser nuestra arquitectura, sea como la que queremos, como en este caso es de 32 bits. Entonces aquí lo que se observa primero es que hemos definido nuestro microLED como se muestra a continuación, y pues también lo siguiente es los periféricos. Entonces aquí, pues como se puede ver, se utilizan la función de testear periféricos de todos los que habíamos hecho anteriormente para asegurarse de que esto esté actuando correctamente, y pues simplemente así es como se vería esta siguiente parte en el BITIS. Bueno, y ahora para el siguiente paso es crear un ETS Cortex. Prácticamente esto es lo mismo que se hizo anteriormente con el microblaze. Lo único es que en este no, la única diferencia que existe es que en este no creamos un nuevo plan for en BITIS. Entonces prácticamente pues se hace lo mismo, no vamos a especificar demasiado en ello, pero las instrucciones son muy claras. Bueno, el siguiente paso es configurar el Beaver Support Package, o BSP. Entonces, prácticamente esto es necesario para que se obtengan todos los controladores y bibliotecas necesarios para el hardware. Y especificando especialmente que funcionen con nuestra microblades previamente especificada y el Cortex A9. Con esto podemos garantizar que se pueda comunicar eficazmente con todos los componentes. Y pues aquí lo que se hace es seleccionar primero que nada el procesador apropiado y los controladores del dispositivo. Prácticamente después de todo eso pues vamos a tener nuestras aplicaciones de usuario. El siguiente paso es configurar la Board Support Package o BSP. Entonces prácticamente esto lo que nos dice es que podemos administrar nuestras bibliotecas y controladores necesarios para la comunicación de nuestro hardware. Entonces el BITIS pues nos ayuda a todos esos, y pues necesitamos que sea especialmente útil para nuestro microLACE y nuestro Cortex A9 que hicimos en la parte anterior, en los puntos anteriores. Entonces,
Entonces lo primero que se hace es para el microLIS. Entonces todo esto se define dependiendo pues de lo que uno quiera. Como aquí ya tenemos valores predeterminados, pues simplemente escogemos los que se nos presentan y también las librerías necesarias para ello. Entonces primero pues ya vimos anteriormente las librerías y las configuraciones finalmente del BSP. Después de todo esto, pues también se especifican los dispositivos drivers del microLIS. Todavía no hemos salido del microLIS al Cortex A9. Y finalmente, pues ya después de todo esto y confirmar el proyecto, pues ahora sí vamos con la parte del Cortex A9. Entonces, prácticamente se hace un proceso análogo a esto. Entonces, primero se selecciona el ETS SOC. Luego vamos con las librerías, sí, ahí están las librerías de software, prácticamente ahí es la que se escoge, la chuleada como se observa en la imagen, y pues también las configuraciones, o sea, prácticamente es como hacer lo mismo que se hizo, pero para ahora el Cortex A9. Entonces con esto pues ya confirmamos todo eso y creamos nuestra BSP. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que se plantea antes de pasar a la parte final de la implementación del software es definir un poco la microarquitectura del mismo. Entonces, algo que toca resaltar bastante es que la microarquitectura completa basada en el CPU utilizado, que es el Cortex A9, es como se muestra a continuación. Una forma simplificada, claro está. Y pues toca decir que este diagrama pues representa todo el diseño del sistema SOC. Y que se centra más que todo en la integración entre el sistema la sección del sistema del procesamiento y y la lógica programable del cheat. Prácticamente esto pues permite entender un poco mejor cómo funcionan las comunicaciones entre cada uno de sus componentes y cómo y que se interconecta entre ellos. Por ejemplo, ahí podemos ver ahí rápidamente la memoria de interconexión, los ATSIS, aquí está el microblaze, bueno, en fin. Bueno, también es clave e importante definir la microarquitectura del software del microblaze. Entonces, pues aquí en esta sección se describen principalmente las tareas de software para el procesador de paquetes y lo que se hace tras el encendido o el arranque del sistema. Entonces, algunos puntos claves que se pueden decir, pues es que primero que se hace la configuración de las IP del sistema. El microblaze es el responsable de configurar todas estas propiedades y que forman parte de la arquitectura del sistema. Después sigue la configuración de las rutas de servicio, de interrupción, ISR, como se muestra en el PDF. Y pues prácticamente lo que hace el microblaze es configurar estas rutinas de servicio. Bueno, lo siguiente sería el manejo de instrucciones IPC. Entonces prácticamente cuando el microblaze recibe una instrucción de comunicación entre procesadores, IPC por sus siglas, en inglés, del procesador que ya habíamos hablado, el Cortex A9, entonces este procesa esta interrupción a través de la función específica ISR. Prácticamente estamos hablando de cómo se intercomunican cada uno de los pasos. Y pues esto es lo que tiene, o sea, la principal función que hace este proceso de IPC es establecer una bandera. Entonces, prácticamente que se le da la función principal main y pues se utiliza para activar el área correspondiente. Bueno, un cuarto proceso sería el flujo de ejecución. Y es que, pues debido a que el microblaze no soporta interrupciones anidadas,
Entonces, cuando detecta una interrupción IPC, desactiva todas las otras interrupciones hasta que haya terminado de procesar la interrupción actual. Finalmente, pues queda la generación de la respuesta. Entonces, después de procesar la interrupción de IPC, pues el microblaze genera una respuesta, colocando el filtro que coincide con el descriptor de su cola. Entonces, pues se escribe en el bit, era ATSI INTC1, y pues este corresponde para generar una interrupción IPC de vuelta al procesador. Bueno, esta microarquitectura está diseñada especialmente para garantizar una comunicación y un procesamiento eficientes entre los dos procesadores del SOC, y pues facilita un poco la funcionalidad global del sistema. ¿Listo? Bueno, el paso final ya para completar esta actividad sería construir el software de aplicación, ya sea en un ejecutable o puede ser una imagen, API, etcétera. Pero bueno, ese todavía no se ha especificado completamente en este capítulo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hallar este archivo que es el testperif.c, un archivo obviamente en código C. Y pues lo que debemos hacer es asegurarnos de que pues este archivo tenga una estructura, bueno, igual a esta, digámoslo así. Lo siguiente es el linker script. Entonces, también es una cuestión de revisar correctamente que se haya, pues que el archivo tenga la estructura mostrada, y pues ya finalmente cuando ya hayas analizado que todo está correctamente, tanto en el archivo C como en este archivo del script, entonces ya podemos pasar a las opciones de compilación y la construcción del archivo ejecutable para el Corteza 9. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar este archivo de tipo ETS-SOC y pues le vamos a dar en propiedades. Pues para tener en cuenta todo lo que hemos hallado anteriormente, pues necesitamos poner sus configuraciones, y pues en sus configuraciones prácticamente lo que vamos a hacer es poder poner el directorio necesario para que nuestro proyecto se ejecute de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, aquí en, aquí en estas líneas marcadas, pues prácticamente lo que debemos hacer es donde guardamos el proyecto, y pues adentro pues podemos poner todos el SOC que habíamos creado anteriormente, el PC7, y bueno, todas estas direcciones que es crucial que se mantenga la misma relación para que se pueda ejecutar bien el archivo. Entonces, bueno, después de finalmente hacer esto, pues podemos aplicar todos los cambios, y pues este sería el paso final para mantener, digamos, este primer archivo ejecutable que se muestra en la siguiente figura. Entonces ya después de esto, pues ya tenemos el siguiente paso para continuar con nuestro software de integración de los archivos ya hablados sobre en etapas anteriores. Y pues como se menciona aquí en este último párrafo, pues eso será en el siguiente capítulo de este mismo libro. Muchas gracias.